En proceso, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotras, por escucharnos, por ese apoyo. A todas ustedes, gracias por los comentarios, gracias por seguirnos, gracias por compartir. Eh, Más que nada, de verdad, le doy gracias a Dios por sus vidas. Y hoy realmente es un día súper especial El tan porque esperado, Dios mío. llegó el momento que tanto esperábamos, que tanto anunciábamos en todos esos podcasts, que nos faltaba una, que nos faltaba una, que nos faltaba una. Ahí En el episodio anterior ustedes vieron que estuvo con nosotros la pastora Betania solamente, Sí. pero ahora el grupito completo. Redoble mis amores. Realmente estamos estamos todas. súper felices, estamos, nada, esperemos que sea de bendición para ustedes este tema que tenemos hoy y es seguimiento de una de las preguntas que nos hizo una persona en las redes, en YouTube, así que sigan preguntando y colocaremos para temas próximos. En serio, el tema de hoy sale por eso, sale porque Sí, alguien- sale, ay, la voy a buscar para no decir tu nombre mal, porque tienes un apellido muy chulo. Marroquí. Ajá, ella misma. Bridget Marroquí, creo. Ajá, salió No es de... por, no es por en vano que te dicen la sabia, ¿eh? ¿Qué capacidad de memoria ella tiene? No, porque si vieron, señores. Miriam, ¿cómo se llama? Bridget Marroquí, pero le iba a buscar, pero como ya la sabia lo indicó, pues yo Yo- no iba a hablar mucho. Muchísimas bendiciones. Ya yo ni sé qué cámara mirar, pero aquí estamos. Para mí es una tremenda bendición poder compartir con mujeres como estas en esta mesa. O sea, esto es un sueño para mí, porque una de las cosas que a mí más me incentiva, me motiva, me anima, me impulsa, es ver a otros crecer, es ser como un puente, si Dios me lo permite, para que otros alcancen la medida que Jesús ha determinado para ellos. Así que yo estoy en mis aguas, yo vengo a escuchar hoy. ¿Qué les parece? Nosotros contamos con que usted hable. Contamos bastante, pastora, con que usted hable. Vamos al grano. Dígame hoy quién introduce el tema de hoy, cuál es el Pero tema. ¿quién más, pastora? ¿Quién más lo va a introducir que la sabia? Bien, Meli. Meili. Bueno, día de hoy vamos a estar abordando el tema de la palabra. La palabra de Dios es la voz de Dios, es el consejo, las instrucciones, el mandato, los estatutos, la fuente de vida, el pan, nuestro alimento, es la palabra de Dios. Y para ello vamos a leer la palabra en Romanos 10:17, que dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y vamos a estar debatiendo este tema con esa base de Romanos 10:17. El tema se trata, póngame en el contexto de quién pidió el tema, porque hablar de la palabra puede tener muchas vertientes, pero quiero saber Sí, cómo fue es muy que, amplio. exactamente, quiero saber cómo Brigitte, el apellido, ¿no? Bridget Marroquí. Ella, ok, Brigitte es el nombre. ¿Qué fue lo que ella preguntó para nosotros poder ayudarla a ella de una manera más objetiva? ¿Cómo podría ser enfocar la vida en Cristo? ¿Cómo se podría enfocar una vida o sea, en el tema rutinario, en la vida diaria, pero ya enfocarla en Cristo? Nosotros indicamos oración, palabra. ¿Cómo vivir el Ajá. día a día a la luz de la palabra de Dios? ¿Cómo vivir el día a día a la Enfocada luz? en eso de enfocada en, como ella indicaba con el tema de enfocada en Cristo, cómo enfocarse en eso en el día a día, pero sin, como sin salirse, era como después los comentarios que ella hacía. Entonces ahí pusimos la oración, que lo tocamos en el podcast anterior, y ahora ponemos lo que es la palabra. La importancia La de la palabra importancia de la palabra. Miren, pienso que una de las cosas que la mujer de hoy requiere es que la confianza le sea devuelta a lo que la palabra establece o en lo que la palabra establece. Muchos de nosotros desconocemos el poder que tiene la palabra y por eso la palabra la segregamos para el día que venimos al culto o cuando tenemos estudio bíblico, pero no logramos ver la Biblia interactuando en nuestro diario vivir en las horas del día en que estemos despiertas y aún en las noches, porque la Biblia dice que la palabra de Dios habla a nuestra conciencia en horas de la noche. Entonces, creo que una de las primeras cosas que necesitamos enfocar hoy a Bridget y a las que nos están escuchando es la palabra del Señor es totalmente suficiente. Amén. Vamos a comenzar por ahí. ¿Por qué ella? Y no el razonamiento, y no la opinión. Porque ella se gana el derecho de ser quien tome las riendas de nuestro pensamiento, de nuestros argumentos, para que luego nuestras acciones produzcan la vida de Cristo. O sea, usted no va a producir la vida de Cristo cuando nuestra mente no está
en pensamiento, en argumentos, en razonamientos, enfocado en lo que Dios instruye y enseña. La palabra es como un universo, como un océano. Es sumamente amplia. Amplio. Y para tú poder descubrir ciertas cosas, tú tienes que saber hacia dónde vas a dirigirte o hacia dónde vas a bucear. O sea, si tú quieres ver ballenas, tú no vas a ir a la parte superficial, o ¿cómo se diría? La parte menos honda de la orilla. No vas a la orilla. Para tú ni siquiera adentrarte, Vanessa, tienes que ir a la localización a donde está a la ballena y luego adentrarte. Eso pasa con la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene muchas direcciones, directrices, pero ciertamente en cada una de nuestras formas de vida se puede aplicar. ¿Alguna de ustedes? Sí, justamente en el pasado podcast creo que tratamos de introducir un poco eso, que muchas veces por la ausencia de la palabra de Dios y de la exposición a ella constantemente, se da una digregación entre lo que hago el domingo en la iglesia y lo que vivo el lunes en la mañana. O sea, no sé cómo llevar mi fe de las cuatro paredes de la iglesia a un martes en la noche hablando con mi esposo, o a la comida con mis compañeros de trabajo, o en mi trabajo. Exactamente, no sé cómo llevarlo ahí. ¿Por qué? Porque la palabra no vive dentro de mí. Mientras tú estás diciendo eso, Betania, ¿sabe qué viene a mi mente? Jesús caminando con los discípulos. La Biblia dice que Jesús era la palabra, es la palabra. Es la palabra. Y Jesús vino a convivir con los discípulos. Si nosotros viéramos la palabra como la convivencia misma de Cristo a nuestro alrededor y en nuestro entorno, la perspectiva de nosotros hacia la palabra comenzará a cambiar. Sí. Lo que sucede es que pienso que muchas personas ven la palabra para la iglesia, para el momento de oración, para el día de discipulado, pero no se le conecta directamente en su diario vivir. Y esa es una quizás de las razones por las que este podcast hoy se hace. O sea, ciertamente la palabra se conecta a nuestro diario vivir. En todo nuestro diario vivir, la Biblia dice, la palabra de Dios es útil. ¿Para qué? Para todo, para redarguir, para consolar, para todo. Entonces, es comenzar a entender, sí, ella sí funciona para todo y toda forma de vida, no solamente para la iglesia. Cuando ya empezamos a mirar esto desde esa óptica, la misma palabra nos va a hablar. La misma forma de acercarnos a la palabra nos va a hablar y la misma palabra nos va a leer, porque ya tu forma de acercarte a ella no es yo voy a ir a la iglesia, sino la palabra vive conmigo, mora en mí, que es Cristo mismo. Wow, pastora, eso que usted dice que la palabra vive en mí, es el deseo, yo diría que debería ser el deseo de todos, de que la palabra de Dios vive en nosotros. En Hebreos 4 dice, porque la palabra de Dios es viva y es más cortante Es viva y eficaz. que toda espada de doble filo y penetra el alma y el espíritu. Hasta Y la única forma que eso puede pasar es, como dice la pastora, estando expuesta a ella, porque ella es la que nos va a dirigir, ella es la que nos va a corregir, ella es la que nos va a impulsar, va a ser nuestro consuelo. Ok, que vamos a la iglesia, ok, que tenemos un discipulado o tenemos un libro X que nos ayude y nos oriente, pero la palabra de Dios es la voz de Dios misma hablando a su pueblo. Mira, la palabra de Dios es como, yo la veo como el alimento. Amén. Si tú estás pensando que te vas a sostener la semana completa con el arroz que te comiste ayer Ay, sí. o con la cena del domingo, no puedes, te vas a morir. Entonces, lo mismo pasa con la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios como en un lugar secundario en nuestra vida, vamos muriendo. O sea, vamos pasando de un estado a otro y no estamos, porque aparte de ser alimento, la palabra de Dios es base, fundamento. O sea, la palabra de Dios no es un agregado a nuestra vida, es el fundamento de nuestra vida como hijos de Dios. Es ese sustento, es como la leche que usted ha amamantado ahorita a su bebé, ese alimento que necesita ese niño, Sí. es la palabra de Dios, y si no estamos expuestas a ella, no va a partir y penetrar el alma y el espíritu, como dice Hebreos. Mira, yo iba el otro día
camino donde una amiga a visitarla. Y yo estaba, no, era para Santiago, o sea, estaba en un autobús. Y yo iba ahí meditando y todo. Y me llega esta pregunta. Entiendo que fue Dios. Fue, yo decía, no, Señor, la palabra tiene poder. La palabra tiene poder, Señor. Y así me preguntó, ¿tú de verdad sabes que tiene poder? No. Yo, claro. Eso no lo dice a cada rato. La palabra tiene poder, dile y tiene poder. Me decía, ¿de verdad tú sabes el poder que tiene? ¿Tú estás consciente del poder que tiene mi palabra? Y yo tuve que quedarme tranquilo y dije, la magnitud que tiene de poder tu palabra, es muy probable que yo la desconozca. ¿Sabes por qué la desconoces? Muy Porque, probable. y está bien desconocerla. No, no se Claro. preocupe porque O sea, está bien desconocerla porque estamos en un proceso de crecimiento. Muchas de las que nos están escuchando, una de las cosas que yo no quisiera que pasaran es la presión que suele poner ujú, el propio deber. Esto es lo que yo debo, esto es lo que yo debo, que a veces frustra. Tienes que tomar en consideración que vas a ir creciendo poco a poco y la confianza en ella va a ir aumentando a medida que le das apertura en tu diario vivir. La Biblia dice en Isaías 31, fíjense algo. Díganme si lo tienen por ahí. Miren, en Isaías 31 dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Nosotros podemos empezar a darnos cuenta qué tanta influencia tiene la palabra de Dios en nuestro diario vivir de varias maneras. Y una es qué tanto yo giro al pecado, qué tanto mi naturaleza humana claudica. Y no estamos hablando del pecado para juzgarte, sino para iluminarte, porque hay que buscar la causa de eso. O sea, cuando el pecado nos conquista, nos seduce, nos cautiva. Isaías nos dice por qué. Es que generalmente buscamos el consejo. ¿Qué es el consejo? El consejo es la dirección que necesitamos en un momento determinado. Nadie va a pedir consejo cuando está bien, ni cuando sabe qué hacer. En la mayoría de situaciones en nuestra vida, estamos en una generación que busca consejo y genuinamente no lo busca de la palabra. Lo busca del terapeuta, lo busca de las amigas, lo busca de las opiniones, lo busca tristemente. Señores, tenemos una iglesia totalmente agorera. Una iglesia que, de hecho, hay personas que de manera natural consultan el horóscopo, consultan a los astrólogos, consultan a los profetas. Entonces están buscando el consejo, pero el corazón no quiere el consejo de Dios. Entonces lo primero que llamamos hoy es, ¿de dónde tú quieres tu primer consejo? O sea, cuando ignoramos, como lo que te decía el Señor este fin de semana, ¿de verdad tú conoces el poder? ¿Por qué ignoramos el poder de las Escrituras? Porque no estamos expuestas al poder que ella de verdad da. Provoca. A veces creemos que poder. no, y no creemos eso en la extensión de ese poder. O sea, Ujú. Y a veces creemos que el poder tiene que ver con lo milagroso, con de hecho, manifestaciones. con manifestaciones que Eso. libertan a los demonios, que hacen milagros, que cambian circunstancias, que cambian el viento. Poder es cuando una mujer tiene ansiedad, la llaman y le dan malas noticias y puede cerrar sus ojos y decir, Señor, en ti están mis tiempos. Amén. Tú eres quien gobierna mi vida. Tu palabra dice que en la aflicción tú me haces ensanchar. O sea, cuando la palabra de Dios mora abundantemente, ella va a producir, porque que ella es como un motor que produce lo que ella dice. Entonces, si no conectamos a las mujeres al motor que la palabra de Dios produce, le va a costar mucho mirar la palabra desde que se levanta hasta que se acuesta. ¿Por qué? Porque ya hemos separado el funcionamiento de la palabra y lo hemos delegado o relegado al tiempo al que venimos en la iglesia. Entonces, lo primero que necesitamos es preguntarnos, ¿de dónde viene el consejo? O sea, cuando tienes una situación abrumadora, ¿de dónde viene tu consejo? Te has preguntado, Señor, en esta circunstancia, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Le damos espacio al Espíritu Santo para que utilice la palabra, porque a veces el Espíritu Santo lo conocemos más como el Espíritu que nos emociona, que nos hace sentir. Que me No, eriza es que la si no piel. estoy emocionada, no está el Espíritu Santo.
Si no lloré. Si no lloré, no estaba. Ujú. Si no canté, no estaba. O No sea, estaba. hay una gran tendencia en este momento a vincular al Espíritu Santo a lo sensorial y a lo emotivo. Y eso es muy peligroso porque Claro. eso es lo que yo siento. Ustedes saben, no saben, se lo voy a decir ahora. Esta mañana yo estaba mirando un video de una vocal coaching. No sé, me llegó y aproveché y lo vi. Y las sensaciones que me provocó ese joven, y voy a mencionar su nombre, se llama Kevin. Es alguien que está en tendencia ahora mismo, hace cover, y lo quiero mencionar a propósito, muy a propósito, por lo que voy a decir. Si yo hubiese estado en la iglesia, yo hubiese dicho que es el Espíritu Santo. Ajá. Tuvo el poder de, mediante sus notas musicales, emocionarme, hacerme engrifar los pelos. Y cuando yo me vine a dar cuenta, el Espíritu Santo me dijo, estás experimentando lo mismo que muchos dicen experimentan cuando están cantando. Ujú. Ay, Dios mío. Y no, ahora entiendo que no es coincidencia que Dios me lo permitiera experimentar esta mañana. ¿Por qué digo esto? Porque tristemente las personas le tienen más confianza a canciones que a lo que dice la palabra del Señor. Muchas personas creen que el Espíritu Santo está en una sensación, cuando a veces el Espíritu Santo está en un quebrantamiento, cuando a veces está en el silencio para que reflexiones, para que pienses, para que analices y evalúes tu conducta y le puedas dar oportunidad a tu mente de hacer teshuvá, de hacer arrepentimiento, de volver al camino, como dice la palabra, párense en los caminos. A veces hay tantas sensaciones, hay tantas emociones, hay tanto emocionalismo vinculado al Espíritu Santo que lo que tenemos es un desconocimiento y una ausencia de la voz del Espíritu, que lo que utiliza es la palabra. Ujú. A eso se debe muchas veces el hecho, esta mañana, por ejemplo, yo hablaba con alguien y le decía, tú puedes ir a una iglesia hoy en día, a cualquier iglesia, y preguntar, ¿quiénes son salvos? La mayoría te va a levantar la mano. Pero cuando tú le preguntes, ¿y de qué han sido salvos? No te saben responder. Porque al no tener un entendimiento de la verdad, no, o sea, no saben que no se puede ser salvo sin pasar por la confesión de pecados. Y para pasar por la confesión de pecado tienes que haber convicción de él. Y para haber convicción de él tiene que haber revelación de la palabra. Tú estás diciendo, Betania, algo tan poderoso, porque de ahí es que emana o de ahí es que nace la dureza de corazón, la ausencia de yo conocer la naturaleza que me gobierna, el pecado que me gobierna, de yo saber lidiar, mira, esto es envidia, esto es enojo, esto es desconfianza, esto es celo, esto es necesidad de control, esto es avaricia, esto es gritería. Sí. Son las mujeres que le encanta la gritería. Muchacho, el carajo. Sí, maledicencia. La gritería, eso es una práctica de pecado. Pero no lo... Sí, la gritería. Eso el Señor... Mírale la pose que cogió ya. Ajá. No es que yo hago eso, pues yo no tengo hijos, pero yo tengo un esposo. Mira, yo estaba leyendo algo que hablaba de la gritería. Y en el momento yo pensé en una persona y dije, ay, esa persona... Y justamente ahí me llega ese pasaje de Proverbios que dice, el que confiesa, el que encubre su pecado, no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Y cuando yo busco qué significa esa misericordia que hay ahí, significa mimar, tenerte compasión, acariciar, o sea, que Dios mima, que Dios siente ternura por aquel que en vez de esconder el pecado, lo confiesa. Pero Dice, Betania, es que a veces no hay conciencia de pecado. Exactamente. Porque no hay una revelación de una palabra viva, eficaz, cortante, que separe y haga que se discierna hasta los tuétanos. Fíjate, la palabra es viva, la palabra viva, la palabra que es eficaz, que te da el blanco, que te dice, no, mira, eso no es temor de Dios, eso no es celo santo, eso es celo. Quítale el santo. Eso es envidia.
eso es tal o cual cosa. Para eso se requiere una exposición a una palabra viva, no una palabra adulterada, Wow. no una palabra Sacada de contexto. sacada de contexto, no una palabra que emana del error, no a una palabra muerta, ni a una palabra enlatada. O sea, no funciona que yo como pastora, alguien me preguntaba a mí, ¿y usted todos los domingos da un mensaje nuevo? Y yo le decía, vaya a ver todos los domingos los mensajes de Eclesia. O sea, porque nosotros como pastores necesitamos entender que la Grey cada semana va a necesitar el maná. La palabra de Dios se renova cada Mira, mañana. ahí voy. ¿Cuál es la intención cuando yo voy a la palabra? Eso tiene mucho que ver, porque si yo voy a la palabra, porque yo quiero leer, o porque yo quiero ser una mujer de la palabra, o porque yo quiero que Dios me use, o porque yo quiero saber de la palabra para crecer o lo que sea, pero no voy por la intención de conocer a Dios a través de la palabra, no va a tener su efecto. Miren lo que dice Pedro. En 2 de Pedro 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas medio por a su divino poder. por su divino poder, mediante, y ese mediante a mí me encanta. O sea, Vuelve y es el repite la canal. escritura para las personas que están ahí. Necesitamos que vaya, busque su Biblia y anótelo por ahí o en el celular. 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, no que nos van a ser dadas, que nos han sido dadas por su divino poder, O sea, mediante ¿qué dice el mediante? conocimiento. Ah, El conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Y dónde está el conocimiento de aquel? Ahí sí. Que nos llamó por su gloria y su excelencia. Oye, ¿con qué intención yo voy a la palabra? Si yo no voy a la palabra con la intención de conocer, porque sé que ese conocimiento es el que me va a dar acceso a todo lo que Él ya me ha dado. Que no, mira, yo veía, era como que el Señor me presentaba a la mujer en 2 carriles. El carril del tetelestai, del consumado es, donde todo ya está hecho, donde ya todo se realizó, donde todo lo puedes, y entonces la veo aquí, en donde la carne le insiste una y otra vez que necesita esto para estar bien, que necesita que pase aquello para sentirse feliz, que necesita que le den aprobación aquí, que necesita que lo amen, todo lo externo afectando su interior. Entonces, era como que el Señor me hacía ver, tienen que levantarse de ese carril y entrar en el carril de la fe. y ojo ahí, los dos carriles te van a llevar al mismo lugar. Ujú. Porque esa carretera me trae mucha similitud a cada vez que yo tengo que venir a Santo Domingo. Hay 2 carriles. O sea, la carretera tiene 2 carriles, pero el carril para venir hacia acá también tiene 2 carriles. Entonces, muchas mujeres en este momento están viviendo la vida de Cristo ausente de la palabra, por debajo de lo que la palabra establece. Y eso lo que trae es aflicción, eso lo que trae es confusión, eso lo que trae es quebrantamiento. ¿Por qué? Porque eso es soberbia. Cuando fuimos llamados a vivir bajo la autoridad de Cristo, es bueno que entendamos eso. Una hija de Dios fue llamada a vivir bajo la autoridad y la potencia de Cristo mismo. En el momento que ese no es el deseo, la intención del corazón de la mujer, ella va a vivir la consecuencia de estar fuera de la autoridad de Cristo. Y la autoridad de Cristo se conoce a través de la palabra. Ahí es que está la protección, ahí es que está la transformación, ahí es que está la renovación. Pero el carril que tú hablas muchas veces te hace pensar que sabes, porque vas buscando, necesito ministerio para ser aprobada, necesito preparar mi voz, El cantar humanismo. bonito para que la gente vea que Dios me usa, Ujú. necesito el darme valor, el sentirme merecedora, o sea, y giramos en un círculo de pensamientos cuyo rudimento es el mundo y nos va a traer la consecuencia. Sí. Porque el hecho de que Dios esté con nosotros no quiere decir que la consecuencia la vamos a vivir. Obvio, no vamos a vivir consecuencia como uno que no es hijo de Dios, sino la consecuencia que trae la disciplina que produce vida. Entonces,
restaurar el entendimiento del versículo 3 a toda la mujer que esté escuchando este afable, le va a hacer muy bien, porque aquí dice conocer, no es saber. Hay una diferencia. De aquel, El conocimiento de de Cristo aquel. o el conocimiento de lo de Cristo es algo que la mujer tiene que redefinir. O sea, yo conozco lo de Cristo, o sea, yo conozco el ministerio, yo conozco las actividades, yo conozco los cursos, yo conozco las preparaciones teológicas, yo conozco los libros, yo conozco las predicadoras de moda, los predicadores de moda, yo conozco todo eso porque me habla de Cristo. Pero eso no simboliza o no quiere decir que usted conoce a Cristo. No, Usted- ajá. Perdón. Usted decía ahorita que la palabra es viva y que es eficaz. Y la pastora Betania decía que si preguntan por qué son salvos, no van a saber porque no tienen el conocimiento. Y viene a mi mente cuando Jesús estaba en el desierto. ¿Con qué fue que el enemigo le hablaba a Cristo? Era con la palabra, pero era con la palabra sacada de contexto. ¿Y qué Cristo hizo? Cristo con la misma palabra le respondía. Tírate. No. La palabra dice, no tentarás a Jehová tu Dios. O sea, de la única forma que podemos desarrollar esa identificación de cuando una persona va a venir, señores, con la Biblia para nosotros, es cuando yo le permito al Espíritu Santo que me guíe, que me instruya. Pero ¿cómo lo va a hacer cuando yo estoy expuesta a él? Yo voy a saber identificar, voy a saber discriminar por dónde es que viene el ataque. Porque el ataque muchas veces no va a venir con los dos cachitos. Va a Pero venir mira- enmascarado. Mira qué pasa, Meli, que todavía hay muchas de nosotras que vivimos con nuestro propio librito. Ahorita yo mencionaba el humanismo. ¿Con qué tiene que ver el humanismo? Tiene que ver con los valores propios, los conceptos propios, el que yo soy bueno, de ahí viene. Entonces el humanismo es todo lo contrario a la dependencia de la autoridad suprema de nosotros, que es su palabra. Claro. Repite Y- eso, por favor. La autoridad suprema de nosotros, que Que es su palabra. o sea, no es lo que yo siento, No. no es lo que yo, cariño, no es Esa lo que es la yo pienso, autoridad. no es mi opinión. Hasta que yo no acepto la palabra como mi autoridad suprema, yo estoy viviendo en ese humanismo que pone que lo que decía la pastora, una necesidad de yo hacer para sentirme valiosa. Entonces, miren el efecto que tiene el conocer a Dios, o sea, el buscar la palabra para conocer a Dios. Miren lo que dice el 4. Vamos a leerlo desde el 3 para que estemos en contexto. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia, por medio de las cuales, oigan aquí, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser, me gusta ese ser, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, que yo no, cada vez que yo veo que no logro, ay, es que yo no logro ser afable, ay, es que yo no logro aquello, es porque yo estoy haciéndolo en mi humanismo. Claro. Es porque yo estoy haciéndolo en mi Mi fuerza. propia esfuerzo. Pero está diciendo aquí que el puente para yo participar de la naturaleza divina, lo que hace que yo produzca la naturaleza divina es lo que conozco de él, el conocimiento de él que yo tengo, que viene a través de su palabra. O sea que hasta que yo no Ay, mira, identifique. mira, Betania, perdón. Esa palabra conocimiento en el original es epinoxis y quiere decir, por implicación, pleno discernimiento, reconocimiento, ciencia, conocer, conocido. O sea, cuando empezamos a llevar nuestros pensamientos a Cristo y a sus acciones, a Cristo y a sus promesas. Por ejemplo, ¿cuántas personas en este momento se sienten solos, hijos de Dios? ¿Por qué? Porque le han enseñado que compañía es tener una persona al lado. No han podido conocer la omnipresencia de Cristo, que dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cuántas veces una persona ha sido motivada por la soledad para que sus pensamientos se bombeen?
Y el resultado de eso, ¿qué trae? Depresión, ¿qué trae? Angustia, ¿qué trae? Sentimiento de desvalorización, ¿qué trae? Enfermedad, se ha Y descubierto. trae que encarcelemos a los demás. Porque mira qué pasa. ¿Cuántas mujeres tienen, por ejemplo, a sus esposos atados? ¿A qué yo me refiero con atado? A que le imponen cargas y yugos que ellos no están para llevarlos. No, porque yo me siento sola, déjame comenzar a pelearle a mi esposo, a demandarle que él tiene que estar conmigo más tiempo, que por qué no ha llegado a esta hora. Y comienzan por ahí a darle rienda suelta a un sinnúmero de exigencias, sencillamente porque no he creído que de verdad Él es omnipresente, Él está conmigo en todo momento y en todo lugar. Entonces, cuando hablo de que lo encarcelamos es porque ponemos esa atadura sobre ellos. Cuando, es como dice el libro de la pastora, el culpable soy yo. El mal está en mí, que no creo que Él está conmigo. Entonces, yo estoy atando a aquel cuando debería de enfocarme en cómo yo ser libre. Para eso tiene que haber, vamos a decir, una sinceridad con nosotros mismos, de reconocer de que, oye, yo tengo un problema, yo lo reconozco, pero no solamente me voy a quedar en que yo lo tengo o lo reconozco, sino que yo le voy a dar la oportunidad a Dios que me ayude. O sea, la palabra del Salmo 119, 133, a mí me gustó mucho cuando la pastora Grace el martes lo tocó. Ella decía, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñore de mí. Cuando yo escuché esa palabra, yo la había leído, pero a veces hay palabras que tú lees, pero tú como que no le prestas la atención adecuada. Pero cuando yo le escuché que ella lo citó, yo tuve que hacer una pausa, ir a la Biblia, a la escuelita de nuevo, porque está que uno se muera. Y ahí yo pude entender, o sea, cuando esa oración de ordena mis pasos, tú le estás diciendo al Señor, ¿sabes qué? Yo estoy mal, ayúdame. O no sé, O no sé. necesito tu ayuda, o estoy insegura. El ejemplo que yo le ponía a ustedes de esta mañana, o sea, Señor, yo de verdad me siento insegura con esta decisión que tengo que tomar. Necesito que tú me guíes y detenerme por espacio de 1 hora a esperar ante la presión emocional de toma la decisión. O sea, ahí vino el dominio propio a ejercitar. Se madura en eso. ¿Pero por qué? Porque yo estoy consciente que el Padre va a enviar la palabra a través de su espíritu para guiarme. ¿Cuántas personas están en este momento tomando decisiones apresuradas porque no confían que el Padre va a enviar la dirección? Entonces, todo esto tiene una causa y es la desconfianza a la palabra. La desconfianza. ¿Y por qué estamos desconfiando de la palabra? Porque le hemos otorgado la confianza a otra cosa. Si no confiamos en la palabra, confiamos en otra cosa. Ya sea en la terapeuta, ya sea en la mejor amiga, ya sea en las enseñanzas que nos están formando. A alguien le hemos dado la confianza. A alguien le hemos entregado el derecho de creerle. Porque nosotros somos gente de fe. Tenga la fe en Cristo o no la tengas, vamos a operar por medio de la fe. Entonces, a veces creer que Dios no va a llegar te va a generar una serie de emociones. O sea, aunque tú no te des cuenta, tú estás operando en fe, aunque no sea la fe que a Dios agrade. Sí. Entonces, hay veces que necesitamos detenernos para empezar a cuestionarme, Señor, ¿a quién yo le he entregado mi confianza? ¿A dónde voy a buscar consejo primeramente? O sea, ¿eres tú en mi vida lo que yo digo que tú eres? O sea, hemos aprendido a decirle a Dios cosas que realmente ni siquiera nosotros creemos. Con eso que usted dice, pastora, antes de leer esto, que traje un libro, que lo voy a decir ahora. ¿Qué libro? Me llama mucho la atención de que al nosotros no depositar la confianza en la palabra de Dios, por ende, al no conocerla, a todos le decimos, es el enemigo que me está atacando. No siempre es el enemigo que nos está atacando. Mi culpable favorito. A veces son las consecuencias de los actos que yo misma hago. Y que no he aprendido, porque Dios no es masoquista. Dios no nos quiere exponer a consecuencias constantes porque Él tiene algo morboso en su interior para nosotros. Por ejemplo, no, que yo te voy a golpear porque tú no entiendes. Es que yo te voy a hacer ver porque tú no entiendes. A veces vemos a Abba Padre de esa forma y nada que ver. No aprendemos. O sea, hasta que no aprendemos
a veces estamos en el mismo círculo. Hasta que no conocemos la bondad de Dios en medio del proceso de enseñanza que se manifiesta a través de una disciplina. Esa es la bondad de Dios, es a través de una disciplina. A veces a través de negarse Sí. a darnos algo que queremos. A veces es a exponer nuestra escasez. O sea, en esas cosas hay bondades, porque hay de nosotros si Dios nos diera todo lo que le pedimos con el grado de madurez que a veces tenemos. Sería una locura. Me gustaría me permitieran, por favor, leer esto. Vanessa, Señores, está muy callada. el libro Vanessa está muteada. ¿Qué ha pasado? Estoy escuchando, estoy escuchando. Lo que pasa es que quiero llegar a la parte de la práctica, del cómo ponerlo en práctica. Y todavía no lo hemos hecho. Ay, no. Ay. El libro Transformada para Reinar, de la pastora Kenia. Quiero leerles esta porción Ay, Dios. que dice mi culpable favorito. Y como estamos hablando de esto, me encantaría me permitieran leer Está esta. disponible en Amazon y esta también pueden llamar a la iglesia y también está en venta en algunas Sí. librerías de Santo Domingo. Sí, lo Gracias. traje porque realmente, señor, esto no es marketing, esto es palabra de vida. Este libro está cargado de la palabra de Dios desde el principio hasta el fin. Y como el día de hoy era la palabra, este capítulo a mí me impactó mucho y por eso quise traerlo para compartirlo con toda la audiencia. Dice, mi culpable favorito, capítulo 4. Se necesita mucha valentía para dejar de culpar a los demás por nuestras acciones erráticas, impulsadas por el orgullo, el ego y demás hierbas aromáticas. Al reconocer que somos responsables de lo que hemos construido en nuestra vida, podemos abordar la restauración y la transformación con determinación, con el fin de ser transformado a la imagen del Hijo de Dios que tanto necesitamos. Mira, algo que hace mucho, me acuerdo, que eso me acordó, era una reunión que tuve en la iglesia que yo iba. Yo decía, es que no, no todo es culpa del diablo, perdóname, del enemigo. O sea, no todo es culpa, yo tengo mi cuota de responsabilidad. O sea, él puso la idea, pero yo dije que sí. O sea, él tiró la piedrecita y yo la recogí. O sea, no podemos siempre estar culpando a todo nuestro alrededor. Hay que ser responsable de la cuota que tenemos. Y entonces ir a los pies de Cristo y decirle, mira, sí. Es que tenemos miedo. Pero Tenemos es que miedo pas- de aceptar lo que sale de nosotros. Pero, y es pastora, más fácil es- confiar en lo que se nos está diciendo de que te hicieron. Sí. ¿Sabe la cantidad de gente, Vanessa, que se acerca a alguien cuando le escucha vivir con algún dolor emocional porque le ofendieron, porque lo menospreciaron o porque lo trataron de tal o cual manera? Hacer alianza. ¿Sabes las Sí. veces que alguien se ha acercado a ti y te dice, no debieron hacerte eso? Y no Ujú. te cuestionan. ¿Y qué tú respondes? Oye, pero qué No. injusticia. No, pero que Así cuando me pasó lo que me pasó me ha pasado cosas y me han dicho, no, que tú, que eso, que mira lo que te hicieron. Después yo tuve que venir a los pies de Cristo y decirle, óyeme, yo también actué mal. Yo Se necesita también valor. hablé de tal persona, yo Sí. también lo cuestioné, yo también fui en contra de la autoridad que en ese momento Dios había puesto en mi vida. Así. Yo fui y hablé y hice todo lo que se podía hacer mal, yo también lo hice. Tuve mi cuota de culpa de la respuesta que obtuve de esa autoridad después de ahí. ¿Por qué? Porque respondí como no debía de haber respondido. Hice lo que no debía hacer. Pero ¿qué es lo que yo le digo a las personas? Jesucristo Dios está donde sea, en todo momento. Él sabe tus pensamientos, sabe lo que hiciste, sabe lo que hiciste ayer, lo que vas a hacer mañana, Él sabe todo. Tú ir y decirle al Señor, óyeme, ¿por qué? Vanessa, Metí la pata, ayúdame porque si tú no me ayudas no sé cómo salir porque ese pecado me gusta. No hay manera de que usted, es como tú, Mira, yo vuelvo. esconderte detrás de un espejo. ¿tú sabes qué pasa, Vanessa? Que nos han presentado a Dios desde la santidad de Dios y no desde la paternidad de Dios. Amén. Entonces necesitamos comenzar a hablar, a entender, a procesar, a recibir, a aceptar la paternidad de Dios. Dios no nos escogió porque teníamos oportunidad de hacer el bien. Nos escogió siendo vil y pecadores. ¿Qué Amén. pasa con nosotros ante esa realidad? Que muchas veces desconocemos lo que sale, porque no hay convicción de pecado, que era lo que decía Vanessa, Mire, lo que decía Betania. Betania. O sea, si tú no tienes convicción de que no fue lo que te hicieron,
es como tú respondes a lo que te hacen. Claro. De hecho, se está volviendo ahora mismo una tendencia, este pensamiento, que las escrituras plasman desde que se escribieron. O sea, ¿por qué tú estás permitiendo que alguien defina tus acciones? Porque estás desconociendo lo que Dios dice que tú debes de hacer. Y si desconoces lo que Dios dice que debes hacer, entonces el poder de Dios para hacer lo que Dios dice no está siendo revelado a tu vida. Y todo eso tiene como base que la ausencia de la palabra. Ujú. Es que la gran mayoría de personas en este momento lo están exponiendo no es a la Biblia, sino a ideas erráticas de lo que la Biblia dice. Y ahí es el gran problema. Cuando a ti te enfrentan a un versículo como el que acabamos de leer, o sea, como todas las cosas que nos... Déjenme leerlo otra vez, pero esa está quitada. Pertenecen. O sea, Santo Dios. como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Oye, no fue por su divino poder. Amén. ¿Qué poder? El que actuó poderosamente en Cristo y lo levantó de entre los muertos. ¿Quién es ese poder? Es el Espíritu Santo. Por su divino poder, no porque Mire, yo lo merezco. Ese es el Espíritu Santo. O sea, esas no son las lenguas que nos gustan hablar para nosotros sentirnos emocionados Aleluya. y creer que estamos emanando poder. No, eso no es poder. Poder es refrenar la lengua. Cuando quieres acribillar a alguien que te hizo lo malo y tú no le pagas como mereces, sino con la naturaleza divina, que es misericordia, que es benignidad, que es mansedumbre. Pero en este momento estamos tan contaminados con el humanismo que cada quien está demandando Sí. lo que cree merecer. La idealización, la perfección. O sea, ¿por qué nosotros estamos ante un sistema donde no salimos de una ofensa? No salimos de una molestia, no salimos de un enojo, Le voy a de decir- un pleito. ¿Por qué? Porque todos estamos buscando nuestros derechos. Pero y yo le voy a decir no- algo, pastora, yo no tengo problema en que se sienta mal. Yo no tengo problema en que usted haga su proceso. Yo no tengo problema de que usted se victimice y que usted tenga su proceso. Pero si al final de ese proceso usted viene a los pies de Cristo y le dice, la cometí, Claro. Mira, perdóname, eso está, para mí no habría ningún, porque cada uno tiene su proceso de sentirse mal, de enojarse, tiene su proceso, yo no, esa Y es tu está parte, bien, esa o es sea, tu cuota, y está bien. eso es lo que tú Ese tienes es que hacer. y eso está bien, ¿sabes Y que por es qué? natural, porque eso Es natural. Pero que eso es parte Sí. de lo que nos toca para llegar a reconocer el camino que necesitamos. Pero cuando nos metemos en la idea, o sea, estamos mirando no lo que yo siento, ni lo que emana de mí, sino lo que me hicieron. el Que engaño. decía ella, yo pierdo tiempo y me voy llenando cada vez más de qué, de pensamientos que agreden al otro Así. cuando estoy cautiva de mis propios sentimientos, de mis propios complejos y de la rebelión que nace por tú no hacer lo que Dios dice, para darle paso a una mente cautiva ante el yo y que está buscando que se le escuche, que se le sobe, que se le haga sentir que tú tienes razón, es verdad, tú tienes razón, no debieron hacerte eso. No Mira, debieron Oye, herirte. a veces me Yo- pongo con Dios y le digo, espérate, dame mi chancecito de yo hacer mi Pero ataque, está bien, mi cógete ataque tu de chance. llanto y mi ataque de Que ira y mi cae ataque con de tu todo. crisis, Y eso todo, está bien. y ya después Dios me dice, terminaste. Ah, ¿viste? Ok, vamos arriba. Mira, a propósito de lo que tú dices, Vanessa, yo insisto en la confesión. Mira, la Biblia dice que cuando Juan bautizaba, muchas multitudes iban a él confesando sus pecados. Pero para ver una confesión debe haber una convicción. Así es. Sí. Por eso es que Mira lo que- Betania está constantemente trayendo lo que la escritura produce. Exactamente. Mira qué dice aquí. Aquí dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos Yo soy una pecadora. a nosotros mismos. Y la Dale verdad, otro a ella. oye, El que practica de ese, ¿no? espera, Dámelo. yo Pido perdón a cada rato. Tú me dices, Señor, tú te has Oye, dicho ay, que ay, tú no pero escuchas el que escucha. tenga iniquidad. dice, Perdóname, ahora vamos arriba. dice, y la verdad Vamos arriba, Señor. Y la verdad no está en nosotros. O sea que para yo ver el pecado, yo tengo que exponerme a la verdad. Pero mira lo que dice el 9. Vuélvete eso, Betania. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, no a la gente que engañamos, No. ni a Dios. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, aquí es donde yo quiero enfocar, si confesamos nuestros pecados, Él, ahí estamos conociendo cómo es Él es fiel y es justo. ¿Para qué cosa? Para una, perdonar nuestros pecados y dos, te limpia ¿de qué? De la maldad que te produjo ese pecado.
O sea, ¿por qué mucha gente rebala y rebala en el mismo pecado? Ujú. Porque que todavía, primero, por no tener la verdad, no ha recibido una convicción de pecado, no lo ha confesado y por lo tanto nos perdemos de experimentar el perdón del Padre, que Sí. la pastora hablaba de la paternidad Miren, y que Él nos limpie. Si Elizabeth no me dice a mí, me hice caca, ¿cómo yo lo sé? ¿Cómo yo voy a ir y la El voy a olor. limpiar? El olor, sí, ese olor. Ese y así hay mucha gente desprendiendo Sí, un sí. terrible Como olor mamá, con sus acciones. como mamá, Y el hay que olor me limpiar. lo dice. El olor me lo dice como mamá. Pero si ella me dice, mamá, estoy caca, ¿qué es lo que yo como Es más mamá voy a rápido, la hacer? limpieza es más rápida. Voy y la limpio. ¿Y cómo se queda ella? Sin caca, sin problema. Así es que quedamos nosotros. Cuando confesamos nuestro pecado, Él agarra y nos limpia, nos perdona. Y entonces tú puedes experimentar la libertad Amén. y la paz de estar limpio. Amén. Pero, perdóname. No, No. dale. A ver. Dale. Usted decía que si decimos que no tenemos pecado, Nos engañamos a A nosotros nosotros mismos. me encantó eso. Romanos 7:21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Romanos? Romanos No, el mal 7:21. está en ellos, Oye, en mi En el que negocio, me hizo. en el ¿Qué- que me... qué- ¿Cuántas nosotros? o sea, hay gente que está en oscuridad constante? ¿Por qué? Porque su ciclo de pensamiento es lo que le hicieron. Ujú. Y sus conversaciones giran en torno al mal que otro está hablando, a lo que el otro está haciendo. Y su mente vive en esa oscuridad, Ese círculo, en claro. ese círculo. Mientras Betania hablaba, el Espíritu Santo traía a mí la importancia de retomar el estudio, no sé ni cómo decirlo, la comprensión de las escrituras a la hora de estudiarla. A veces yo le digo, no quiero decirle estudiar, porque es como separar, Ujú. es como ponerlo en un salón de clase. El interiorizarla. O sea, es el conocer a Cristo a A través través de del Cristo. conocimiento exhaustivo de su voz, que es la palabra. O sea, yo recuerdo que, por ejemplo, la forma en que yo le enseñé a ustedes a estudiar la palabra para conocer lo que dice ahí. O sea, cómo nos vamos al fondo, cómo razonamos, cómo lo aplicamos, que era lo que tú decías. O sea, cuándo vamos a la práctica. ¿Cómo Dios me llevó a mí a aprender eso? Miren, señores, no fue en un instituto que yo lo aprendí. Yo recuerdo que después de pasar 6 años en la iglesia viviendo una doble vida, es más, yo parecía un gato con 7 vidas allá adentro. Una era el domingo. Yo todos los días de la semana tenía un día, una forma nueva de vivir y un pecado nuevo que vivir. O sea, era una cosa terrible. Pero yo hacía lo que podía en ese momento. Hacía lo que sabía en ese momento. Era una lucha constante. Fue tan fuerte esa lucha que yo tenía gula. En ese espacio de tiempo, esos primeros 6 años, yo llegué a 250 libras. ¿Por qué? Porque es horrible tú tratar de ser buena y no entender que no te llamaron. Eso que usted está diciendo ahí, justamente hoy el Señor me trajo a memoria una pregunta que usted hizo en una clase, que usted dijo, ¿por qué si cuando a Jesús le dijeron, maestro bueno, Ay, Él dijo, no me llames bueno, bueno, es mi padre. bueno solo mi Padre? Y usted preguntaba, ¿por qué nosotros queremos dar una apariencia de bueno cuando Jesús, que era Jesús, dijo, no me llames bueno? Que tenía todas las condiciones, y tiene todas las condiciones porque no hubo pecado en él, y aún así. Entonces, Es que bueno, es mi padre. es que Jesús enseña de todas maneras. Exacto. A medida que vamos teniendo ese entendimiento, muchas cosas comienzan a cambiar en nuestro sistema de pensamiento. O Totalmente. sea, eso no es un acto, un cambio que va a ser producido por ti mismo. Yo recuerdo que para mí era bastante difícil lidiar conmigo misma. Los complejos, el abuso, la ausencia de paternidad, el asesinato de mi papá, el aborto a una edad temprana. Yo llegué al matrimonio siendo un desastre, Wow. sin costumbres como una mujer debía tener. ¿Por qué? Porque mi mamá, para mantenerme, tenía que trabajar todos los días de su vida. Estaba muy poco en la casa. O sea, yo era una estadística segura de fracaso en cualquier área. Cuando vengo a la iglesia, yo tengo que reconocer que aunque se hablaba de la palabra y eso, que hoy día la gran mayoría de gente que me aborda por las redes están al grito,
porque lo que lo están es entreteniendo, hablándole de prosperidad, hablándole del judaísmo, poniéndole los simbolismos. O sea, una locura que tú dices, es cierto eso. Ay, ay, En ay. aquel entonces no estaba tan fuerte la proliferación del error. Habían errores, pero llegaba en menos tiempo, porque no habían redes sociales, como en el momento, como lo que hay hoy día. Y yo recuerdo que fueron 6 años de agonía. O sea, dándole placebo a la gente. O sea, en lo llano, un placebo Sí, es que es una sustancia que no tiene un efecto medicamentoso. por eso, Parece un fármaco, pero no lo es. por eso no hay casi transformación. Lo que hay es apariencia de transformación. Wow. No hay transformación como está supuesto a producir la palabra, lo que debería hacernos preguntar, ¿y qué es lo que yo estoy comiendo? Porque la palabra de Dios, Por eso yo ella hablaba produce lo que produce. del efecto en Primera de Pedro 3, vuelvo ahí, porque dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandes, o sea, Promesa de santidad, yo así promesa de, quisiera, eso de sí piedad, Ujú. promesa de compasión, promesa de confianza, Todo lo que promesa de pertenece fe. a la vida y a O la sea, piedad. fíjense que yo no estoy hablando de acciones, yo no estoy hablando de no pecar, nada de eso, no, estoy hablando de cosas mayores. La Ujú. palabra dice, mira, hay que dejar los rudimentos, hay que dejar la doctrina del bautismo, el arrepentimiento de eso, para ir a un pensamiento mayor. O sea, esas promesas de las que te está hablando Pedro ahí, no tiene que ver con lo que los rudimentos producen, sino con la verdadera naturaleza, señores, que Cristo vino a darnos a través de su muerte. Yo creo que este programa necesita una segunda parte. Sí, pero vamos Me a acaba hacer de- algo. Vamos a concluir con algo. Quiero que cada una de las pastoras, Kenia, la pastora May, la pastora Betania. La No, la del proceso. Cristo, nos mira de diga- cariño. Nos diga, no, señora, enfoquémonos que el dictador aquí está. Entonces, ¿qué ustedes recomendarían? Cada una diga lo suyo. Como una persona que quiere enfocarse en Cristo, en la oración, en la palabra, puede estar vieja en la fe, pero nueva en querer tener un compromiso, una relación con el Señor. ¿Qué usted le recomendaría? ¿Cuál libro de la Biblia? ¿Cómo orar? ¿Ayuno? O sea, ¿qué usted le recomendaría a ustedes como pastoras? Conténse ustedes en lo que yo trato de buscar en mi Dale, necesidad. Dale, pastora Mayli, la sabia. por fe. Amén. ¿Verdad? Amén. La palabra de Dios dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. O sea, tenemos que tomar la decisión de día a día, venir con nuestra cruz a Cristo. Él no dice, ven lleno de perfección. Es con nuestra cruz. ¿Y cuál es la cruz? La mala costumbre que tengo, el pecado que me asedia, eso que no puedo dejar y me está turbando, que me quite el sueño. Quizás tengo una situación con mi esposo, pero no se lo he dicho a nadie y estoy luchando con ella. Quizás tengo una apariencia de piedad, como decía la pastora ahorita, y no lo estoy reconociendo. Llévale eso a la cruz. Lleva eso día a día al Señor. Sería pedirle que revele Eso lo hace en la oración, pero también, como estaba diciendo la pastora Betania y la pastora Kenia, comiéndonos esto, permitiendo que Él nos abra el entendimiento, que penetre el tuétano ¿Cuál de libro tú nuestra recomendarías? alma, de nuestro espíritu. En el podcast anterior creo que hablábamos. Ujú. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es En la ese orden. base para mí, en lo que a mí, o sea, lo que a mí respecta, de nosotros poder conocer cómo Jesús se movió, cómo el Evangelio tiene tantas riquezas, la parte de la bienaventuranza, donde me dice, bienaventurado el pobre en espíritu, que cuando empiezo a decir, me falta mucho porque soy muy rica, tengo mucho orgullo, tengo mucho ego. Tengo mucha falta de respeto, no quiero respetar a mi esposo, no quiero respetar a mis compañeros de trabajo. O sea, cuando yo me adentro ahí, permito que el Señor me guíe por medio de esas ordenanzas, el Señor va haciendo en mí una nueva persona. Pero para ello debe de haber lo que tú decías ahorita. Tengo que reconocer que necesito de Él y de su intervención. Amén. ¿Y usted, Mira, pastora Betania? en Romanos 1 dice que el poder de Dios es el Evangelio. Amén. Ese es el poder de Dios. O sea, nosotros necesitamos para cambiar, para que todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la vida o la palabra viva en nosotros, necesitamos el poder de Dios. Y el poder de Dios es el Evangelio.
que lo encontramos en su palabra. Me gusta la recomendación de Melanie sobre los 4 primeros libros, porque ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti y a Jesucristo. ¿Dónde yo lo conozco ahí? Ahí tú comienzas a ver a Cristo, a escuchar a Cristo, pero esto no se logra sin la compañía del Espíritu Santo. O sea, mi recomendación es ora, o sea, exponte a la palabra, pero ora que el Espíritu alumbre los ojos de tu entendimiento para que la palabra al leerla no sea mera letra, sino que pueda venir a ti el entendimiento. Esto hace toda la diferencia. Amén, gloria a Cristo. Me gustaría decirte esas recomendaciones, pero cuando yo me fui en mi memoria a mi propia vida, ninguna de esas me hacían a mi resultado. Era muy ambigua, era muy abierta. Iba a los libros y no entendía. Yo les recomiendo que se propongan entender lo que leen. Amén. Si necesitan ayuda, manden DM, manden mensaje. Y si tenemos que abrir otro espacio para enseñar a entender las escrituras, lo vamos a hacer. Porque Jesús caminaba con ellos porque Él era la palabra. Amén. Los maestros existen para ayudarles a entender. Fíjense que ustedes, después que comenzaron a mirar a una mayor profundidad las escrituras, ellas mismas le hablan. Claro. Sola. Ellas solas hablan, no, tú no necesitas un maestro. Ella se revela a sí misma. Ella, Por entonces, eso decía lo de los devocionales, que es necesario que aunque tú veas un devocional en la red social, tú tienes que tener No, claro, claro. tu contacto con la voz de Dios. entonces, yo les sugiero que el libro de Juan sea el primer libro. Ahí es que están los 7 yo soy de Jesús. Ahí es que se revela quién es Cristo. Tú no podrás lidiar con tu pecado si tú no sabes quién es el Dios que lo venció. Ay, santo. Entonces, necesitas conocer a tu Señor, a mi Señor. Una vez tú te enamoras de Él a través de la palabra, serás fortalecido. Y si quieres conocer a Jesús a través de lo que está escrito y hay un problema en ti de entendimiento, que no sabe qué diccionario, que no sabe qué entender, que no conoces la palabra, mándanos mensajes. Sí. Amén. Y si tenemos que inventarnos una para ayudarte, lo vamos a hacer. Así es. Igualmente, antes de que pase Y como comodín, las que quieran, podemos hacer Ay, un club Dios. de lectura. Amén. Si no tienen el libro o si lo tienen, podemos hacer un club de lectura 1 hora a la semana sí. para estudiar y profundizar en este libro. Les va a bendecir muchísimo. En la descripción vamos a poner el link para que lo puedan comprar por Amazon. Son 2 tomos. Ese libro está dividido en 2 tomos. Es un solo libro, pero Amazon se dividió en 2. Y cualquier cosa lo pueden también comprar aquí en Iglesia y en la librería Viviendo con Propósito, Plaza Mónaco, en la San Isidro. Y si tienes personas que necesitan escuchar lo que hoy hemos hablado, ayúdales, hazle llegar el video. Amén. Hay muchas mujeres que están necesitando y están preguntando cómo lo van a hacer. Estas Gloria a pueden empezar a hacer sus respuestas. Hagan sus preguntas, ¿eh? Gloria